Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Matemáticas con Roberto Torres. En esta oportunidad quisiera dialogar con ustedes un ratico acerca de una estrategia para elaborar plan de aula y plan de clases. Si hay algo que nos puede ayudar con el éxito en nuestras actividades académicas es la planeación. Y lo que voy a hacer aquí es regalarle algunos tips para la preparación de clases en el área de matemáticas. Específicamente voy a referirme al grado noveno y voy a contarles cómo lo hice. Entonces, soy profesor de matemáticas de la institución Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta. Y lo que le voy a mostrar es un ejemplo para la elaboración del plan de aula. Cuando uno va a planificar sus clases, por lo menos para un periodo académico, que voy a mostrar aquí para el primer periodo académico, es importante tener en cuenta el contexto. Es decir, con qué tipo de estudiantes nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos planificar de manera universal sabiendo que tenemos estudiantes con diferentes tipos de dificultades. Así que es importante reconocer a los estudiantes con los que vamos a trabajar para poder hacer una planificación más efectiva. Entonces, algunas recomendaciones son hacer un análisis del contexto de los estudiantes. ¿Qué estratos son? ¿Cuál es la preparación que tienen los padres? ¿Cómo le fue en el año académico inmediatamente anterior? ¿A qué se dedican sus padres? ¿Qué recursos tienen en sus casas? ¿Con qué recursos cuenta la institución? En fin, un sinnúmero de aspectos que debemos tener en cuenta para hacer una planeación quizás más acertada o más acorde al contexto de los estudiantes. Entonces aquí, para esta planificación, lo que hicimos fue analizar algunos elementos del PI que definen a los estudiantes o que caracterizan a los estudiantes de grado noveno de la IE Rodrigo de Bastidas. Entonces, en ese sentido, el primer aspecto que uno involucra en el plan de aula es la caracterización de los estudiantes. Entonces aquí lo que hicimos fue una pequeña encuesta con padres de familia para analizar en qué trato estaban, a qué se dedicaban, en fin, algunos aspectos que nos dieran una idea de qué tipo de estudiante íbamos a encontrarnos. Ahora, ya teniendo la caracterización de los estudiantes, es bueno identificar cómo están ellos en cuanto a sus saberes previos. Y para ello utilizamos los resultados de las pruebas de evaluar para avanzar del año inmediatamente anterior. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresan a la página de Evaluar para Avanzar y buscan los resultados liberados, es decir, los resultados generales, y encuentran cosas como esta. Por ejemplo, en el área de matemáticas, los estudiantes de grado octavo del año pasado, que son los que están en noveno, en este año en la institución, tenían dificultades en las siguientes competencias. Comunicación, las preguntas que le hizo Evaluar para Avanzar en la competencia de comunicación, la mayoría de los estudiantes solo responden correctamente alrededor del 35% de las preguntas. Y miren, en resolución de problemas alrededor del 50%. Todas las competencias están alrededor del 50%, pero la más baja es la competencia de comunicación. Entonces eso nos da una idea de qué tipo de actividades académicas debemos desarrollar con los estudiantes. Ya sabemos que las tareas que les pongamos a los estudiantes y las que desarrollemos con ellos deben involucrar la comunicación, la argumentación. Y si revisamos los aprendizajes, que también lo podemos ver ahí en los resultados de la prueba de Evaluar para Avanzar, uno encuentra una serie de aprendizajes que nos dicen de cuáles son los que debemos priorizar. Por ejemplo, aquí lo que está más bajo es expresa una misma información en diferentes formatos, reconoce las características medibles, esto tiene que ver con medición, y reconoce el uso y las propiedades de los números. Esto tiene que ver con el pensamiento numérico variacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como son tantos aprendizajes los que están deficientes, nosotros como docentes priorizamos algunos. En este caso, vamos a priorizar estos tres que están más bajos. Y con eso empezamos nuestro plan de clases. Entonces, definimos primero los aprendizajes a priorizar y luego las evidencias de aprendizaje de cada uno de esos aprendizajes que vamos a priorizar. Con base a eso, diseñamos las actividades correspondientes para fortalecer esos aprendizajes que encontramos deficientes en el año inmediatamente anterior.
Una vez identificados y planificados los aprendizajes a priorizar, entonces vienen los aprendizajes nuevos. ¿Pero qué son los aprendizajes nuevos? Bueno, aquí nos guiamos de lo que está establecido en los lineamientos curriculares, en los estándares básicos de competencia y en los derechos básicos de aprendizaje. En este caso, nosotros hicimos una selección de los derechos básicos de aprendizaje 1, 8 y 7 para priorizar en el primer periodo académico. Entonces, no se trata solamente de los aprendizajes que salieron deficientes en la prueba de evaluar por avanzar, sino también de los aprendizajes que están establecidos para desarrollar en el grado octavo en los derechos básicos de aprendizaje. Y esos son los contenidos de nuestro plan de aula, que se establece o que se diseña por periodo académico, en este caso para el primer periodo académico. Pero esto debe estar acompañado ahora de un plan de clases, es decir, de una planificación de actividades de aprendizaje. Y para el plan de clases, entonces lo que tenemos en cuenta son cuáles actividades de aprendizaje o experiencias de aprendizaje vamos a desarrollar para trabajar o para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes que se priorizaron en el plan de aula. Entonces, por ejemplo, aquí iniciamos con el primer aprendizaje por priorizar, que es reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados. Entonces, las actividades que vamos a trabajar o las experiencias de aprendizaje que se van a trabajar con los estudiantes deben ir orientadas a que el estudiante reconozca el uso y las propiedades de los números reales. Entonces, no se trata de nivelar, no se trata de hacer estrategias o actividades de nivelación de carácter operativo donde tenga que hacer operaciones, sino que él reconozca el uso y las propiedades de los números reales en la solución de diferentes situaciones de aplicación. Entonces, la clase de matemática la dividimos en 3 momentos. En un momento de apertura, donde se motiva al estudiante, donde se hace la activación de los saberes previos. Y eso lo hacemos con actividades sencillas, por ejemplo, que él reconozca los diferentes números que existen. Puede revisar etiquetas, puede revisar recibos de energía de servicio público, puede revisar un montón de estrategias donde el estudiante reconozca los distintos tipos de números que existen y sus usos. Pero no solo eso. Pasamos a un segundo momento que es el momento de estructuración y práctica, donde el estudiante va a vivir la experiencia de aprendizaje para alcanzar el aprendizaje que hemos propuesto. En este caso empezamos a trabajar el proceso de conceptualización, lo que es el concepto de número, los usos de los números, los diferentes conjuntos numéricos, las propiedades y la resolución de problemas en los contextos numéricos. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos una situación para que el estudiante entienda los usos de los números enteros, donde se plantea una situación que los va a obligar a hacer uso de los números negativos. Y así, de la misma manera, se continúa con las actividades donde el estudiante se dé cuenta de la necesidad de usar distintos tipos de números y de sus propiedades. Finalmente, ya estamos a un último momento que se llama el momento de valoración y cierre. En este momento se valora el aprendizaje, que el estudiante ha alcanzado el nuevo aprendizaje, pero también se hace la valoración o la evaluación formativa. Es decir, donde el estudiante dé cuenta de su proceso metacognitivo, si realmente aprendió, cuáles fueron las dificultades encontradas, cuáles son las fortalezas, en fin, todo aquello que nos permita avanzar en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, eso era todo lo que les quería hablar sobre el plan de aula y el plan de clases como ejemplo para el área de matemáticas del primer periodo académico del año 2023. Espero que sirva de algo. Hasta un próximo video.